La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión de la historia. El día de hoy, como siempre, reflexionaremos sobre el pasado con referentes del presente. Les habla Augusto Mote y antes de pasar a nuestra conversación, que está súper interesante, quiero saludar a Carla y a Misael. ¿Cómo están? Hola Augusto, hola Misael, yo bien contenta de esta emisión en Interruptus Pasado es Presente. Hola, pues igual ya listo aquí en el estudio C, en el estudio chiquito, pero listo para hablar de grandes temas. Es el bueno, sí, de todos los estudios acá del IMER, creo que ese es mi favorito. Bueno, pues hoy vamos a conversar con los historiadores e investigadores del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico, Don Omar Romero e Ildefonso Leónides. Bienvenidos a los micrófonos de Interruptus y a los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por invitarnos, estamos muy agradecidos. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Donovan, Ildefonso, antes de entrar en materia, pues me gustaría que nos platicaran un poco, y sobre todo al público no especializado, ¿en qué consiste esto del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico? ¿Y cuál es la función que ustedes realizan ahorita como investigadores? ¿Y cuál es, pues digamos, la proyección, ¿no?, de este interesantísimo proyecto que surge en este sexenio? Bueno, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico forma parte de una Comisión de la Verdad generada por decreto presidencial en el 2021. El objetivo principal es el esclarecimiento de las graves violaciones ocurridas entre 1965 y 1990, cometidas obviamente por el Estado mexicano. Y bueno, forma parte de la comisión que les menciono, que tiene 5 organismos, que es Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, al que pertenecemos nosotros, un mecanismo de impulso a la justicia, que desafortunadamente no le fue muy bien, un comité de memoria, la Comisión Nacional de Búsqueda y la CEAP, ¿no?, que en conjunto formamos la comisión, pero nosotros nos dedicamos exclusivamente a temas de investigación, de esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Inició este mecanismo como un intento de esclarecer las graves violaciones, sobre todo que se dio en el contexto del movimiento armado, aquellos a grupos guerrilleros, grupos armados, pero como dentro del decreto está el esclarecimiento de graves violaciones, pues se tiene en consideración otros tipos de víctimas, y entre esas víctimas pues incluimos algunas otras, que es las que se están trabajando ahorita. Pues bien, en esta ocasión, como parte de todas estas investigaciones que se han hecho a través de esta instancia, platicaremos de la represión y el exilio guatemalteco, y creo que una buena forma de iniciar sería contextualizar un poco para toda la audiencia acerca de la llegada de guatemaltecos a México y el papel del gobierno mexicano en su recepción en este periodo que ustedes nos vienen a platicar, que si no me equivoco es a finales de los 70s más o menos, y terminaríamos como a finales de los años 80, más o menos una década de historia. Entonces, pues para iniciar con el tema, ¿qué nos podrían comentar? Bueno, pues así a nivel casi regional, pues están pasando muchas cosas en Centroamérica, específicamente en Guatemala, pues el Estado guatemalteco implementa unas estrategias que se llama Tierra Arrasada, que va sobre comunidades, sobre todo indígenas. Ya sabemos que, bueno, Guatemala, la mayoría de la población es indígena, y estas comunidades, al ser asediadas por el Estado, sobre todo las poblaciones fronterizas, pues cruzan a México para recibir refugio. Y bueno, pues justamente ante la gran población guatemalteca que llega sobre todo a esta parte de Chiapas, pues el gobierno mexicano tiene que
mover ahí entre instituciones para darles asilo, para darles seguridad, porque había sobre todo muchas incursiones de estos grupos de caiviles de Guatemala que llegaban a seguir atacando estas comunidades indígenas de Guatemala. Y bueno, pues ya estando en territorio mexicano, México tenía que tener otro tipo de postura, ¿no? Entonces justamente en 1979 hay la primera gran oleada de estos refugiados guatemaltecos. Y bueno, es una década que están aquí los compañeros guatemaltecos. Y bueno, la parte de la investigación es profundizar sobre los campamentos y sobre las graves violaciones que sufrieron, ahí en colaboración tanto con el ejército guatemalteco, también con el mexicano, y ahí con algunas otras instituciones que bueno, tuvieron cierta participación. Y bueno, la investigación da en estos puntos claves. Sabemos que la frontera de México con Guatemala es súper compleja. Para empezar, es casi selva toda, ¿no? Es súper porosa. Hay múltiples rutas, además de los cruces fronterizos institucionales, oficiales, hay múltiples formas. Y seguramente esto, si lo trasladamos hace 40, 50 años, era mucho más difícil de controlar. En ese sentido, bueno, yo entiendo, como lo acabas de explicar, Hilde, como lo han explicado ya ustedes, pues hay una participación bilateral de dos estados que en términos diplomáticos se ponen en comunicación para ofrecer, digamos, la figura del asilo político a población guatemalteca en nuestro país. Pero, ¿cuáles son estas prácticas del lado mexicano en las que México también se involucra en la violación grave de derechos humanos contra la población de Guatemala? Bueno, sí, hay que decir primero que justo México tiene esta historia de diplomacia que no se niega en lo que hemos investigado, pero vemos como las dobles caras que manejaba el Estado mexicano en ese momento, y justo donde es muy clara es con el refugio guatemalteco, ¿no? Que aplicó medidas contra insurgentes, contra los asilados aquí, y entre esas medidas actuaban Ejército, Marina, Dirección Federal de Seguridad. Lo que hemos encontrado también es la Comar y ACNUR y Migración, ¿no? Y tenían diferentes medidas, a veces colaboraban entre ellos, a veces cada una de esas instituciones iba adelante. Por ejemplo, el grupo dentro de la Dirección Federal de Seguridad estaba el grupo C047, que era un grupo que se dedicaba exclusivamente al espionaje, persecución y en el debido momento a la represión contra refugiados guatemaltecos. El Ejército, que tenía más un papel como de contención de los refugiados, y Migración, que tenía un papel pues mucho más oscuro, como generaba graves violaciones a los derechos humanos, muchas veces buscando ellos mismos ganancias económicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de que detenían a personas guatemaltecas en territorio mexicano, las iban y las entregaban en Guatemala, y recibían a cambio de parte del ejército guatemalteco dinero, ¿no? Mercenarios. Sí, y justamente quería profundizar un poco porque sí es diferente como la postura que tienen con el caso guatemalteco e inclusive con los casos centroamericanos, ¿no? Con la gente de El Salvador, inclusive esta Comar pues se crea para solucionar paso masivo que estaban teniendo los salvadoreños hacia Estados Unidos. Y cambia completamente diferente, porque si bien tenía esta tradición de exilios México, pues es diferente cuando se convierte en un problema de seguridad nacional, ¿no? Cuando ya es tu vecino, ya ahí cambia, ¿no? Y sobre todo vemos mucho este temor que tenían sobre todo la DFS de que estos refugiados pudieran unirse a otros grupos que estaban organizados en México, ¿no? Sobre todo de las izquierdas, ¿no? Entonces ahí estaba justamente pues la DFS haciéndoles pues una ardua vigilancia, ¿no? Sí, era como el punto de ruptura nada más que hemos identificado, como para que se cometieran graves violaciones. Era como si entraban refugiados o asilados al país, como que les mantenían la vigilancia, pero únicamente la vigilancia. Pero en la medida en que se involucraban en política nacional era cuando ya el Estado mexicano aplicaba la fuerza. Claro. Es que justamente, ¿no? Hablan de algo muy, muy, muy curioso, ¿no? Que es la relación que México siempre ha tenido con los exilios. Pero ¿por qué esta vigilancia? También estamos como en una época, ¿no? Del anticomunismo. Entonces, mi pregunta sobre esto va en relación, ¿no? Como, pues, es como parte de la tradición del gobierno mexicano, pero también, ¿por qué en específico el gobierno mexicano tenía ese tipo de prácticas? ¿Únicamente esta represión era contra guatemaltecos o también se ejercía, por ejemplo, contra chilenos o personas de Sudamérica? Sí la hay,
pero justamente ahí también hicimos otro tipo de análisis, viendo que pues hay un racismo justamente hacia la gente de Centroamérica, ¿no? O sea, los exiliados que vienen de sobre todo de Chile, pues son intelectuales. Acá estamos hablando de gente que no tiene como ese perfil, que no es profesionista, que muchos son campesinos, que muchos son acusados de guerrilleros, ¿no? Entonces ahí hacen como esa distinción es muy importante, ¿no? Siempre es, nosotros creemos que un racismo al centroamericano muy fuerte. Yo quisiera preguntarles brevemente, más o menos cuánta de la población de Guatemala llega a México en esta calidad de asilo o de asilo político. Pues los números son variados, hay como distinciones, pero podrían ser alrededor de 150,000, 250,000 personas que estuvieron en la frontera. Algunos también estuvieron en la Ciudad de México, pero particularmente en la frontera. Y es población que algunos de ellos decidieron residir después en México de tiempo permanente y algunos otros en los 90s volvieron a su país. ¿Por qué habría esa discrepancia de cifras? ¿Si era una parte de algo oficial, digamos, institucional? Pues es que el conteo de la población, como estaba distribuida en muchas zonas de la frontera, era muy difícil llevarlo a cabo y muchas personas también, algunos sí accedían a dialogar con el gobierno, pero otros también tenían temores de la negociación con el Estado mexicano, ¿no? Por la trayectoria que ya habían tenido en Guatemala. Ok, bueno, pues vamos a una pausa, terminamos este primer bloque. Estamos conversando sobre la persecución política del Estado mexicano y la violación grave de derechos humanos contra la población refugiada, asilada en México de Guatemala en la década de los 70s y los 80s. Regresamos en unos minutos. Recuerden escribirnos a las redes sociales de Interruptus y de Radio Ciudadana en el Instituto Mexicano de la Radio. Volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con los historiadores Donovan Romero e Ildefonso Leónides, investigadores del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico. Y bueno, pues seguimos con este tema de represión y exilio de guatemaltecos, guatemaltecas a nuestro país a finales de la década de los 70 y bueno, toda la década prácticamente de los años 80. Y quisiéramos un poco que nos platiquen acerca de los documentos históricos. Sabemos que una labor importantísima del mecanismo en donde ustedes han podido colaborar ha sido la búsqueda exhaustiva en archivos históricos, que ha sido además un trabajo inédito, parte de una política del Estado mexicano con esta intención de pues buscar la verdad y la justicia. Entonces, ¿qué nos podrían platicar acerca de este proceso de investigación? ¿Cómo ha sido la búsqueda de archivos? Porque yo imagino que aquí hay una cuestión además binacional, ¿no? ¿Cómo estuvo esta cuestión? Bueno, pues es muy interesante porque justamente, aquí en el Archivo General de la Nación hay cierta documentación que es importante y que fue elaborada desde la DFS, desde Secretaría de Gobernación, desde Migración y eso fue pues relativamente como fácil acceder a ella. Pues del lado guatemalteco tuvimos que acudir a CIRMA, que es un archivo que se dedicó a documentar toda esta parte del refugio. Tiene un excelente servicio. Nosotros nos tocó ir a hacer la misión por allá. Tienen un archivo fotográfico excelente de los campamentos de refugiados y las propias organizaciones no gubernamentales, sobre todo internacionales, que brindaron ayuda junto con el Comité Diocesano de Solidaridad, que en ese entonces encabezaba Tatik Samuel. Elaboraron muchos archivos, inclusive de la propia mano
de los refugiados, ¿no? Cartas diciéndole al presidente que, bueno, que no los reubicaran, porque ya hay otro proceso en el que están justamente en la frontera de Chiapas y bueno, pueden hacer como este paso y regresar a sus comunidades y regresar y estar en Chiapas y ahí como jugando un poco, y hay un momento que eso en temas diplomáticos se vuelve un problema, tienen que reubicarlos a otros estados colindantes con Chiapas, ¿no? Como es el caso de Quintana Roo. Entonces todas estas cartas que elaboran los refugiados, pues la verdad son muy bonitas porque las escriben de su propia mano, y todas son muchas peticiones al presidente que bueno, que los dejara estar ahí, que no los reubicara, inclusive denunciando las graves violaciones, ¿no? Todo lo que ven ellos, ¿no? Entonces, pues en archivos la verdad es que estuvimos ahí encantados, nos quedamos ahí con varias cosas que no pudimos integrar al informe, pero bueno, fue exhaustivo y pues muy interesante la verdad. Yo quisiera preguntarle sobre pues la importancia de visibilizar justamente un proceso como un poco pues en contraste y en contraposición con el mito existente y reproducido de que México es un país que da asilo a el mundo, ¿no? Ya lo has explicado, Donovan, no es que no sea así, sino que si uno pues escarba un poquito a la diversidad de personas que vienen a México en calidad de asilados, la verdad es que la realidad es muy diferente y históricamente también ha sido muy diferente, ¿no? Pero reflexionen con nosotros pues la importancia de hacerlo visible, desde el mecanismo, por supuesto. Sí, es muy importante porque, por ejemplo, hemos ubicado que, como comentábamos, ¿no? El Estado mexicano no es una sola unidad, sino que son muchas bifurcaciones, y nosotros tenemos entendido que la diplomacia es una cosa, pero los servicios de inteligencia y de seguridad son otras, ¿no? En esa medida, por ejemplo, hacia los años 80, la cuestión diplomática era muy favorable en México, pero la cuestión de seguridad seguía su lógica contrainsurgente, muy aferrada a los años 70, a los años 60, y los aparatos de inteligencia seguían en esa lógica, y siguieron reprimiendo a las personas. Luego viene el cambio de los 90, el 2000, el cambio de sexenio, la alternancia, pero consideramos que los servicios de inteligencia siguen criminalizando a la gente como se hacía en esos años, ¿no? A los migrantes, sobre todo de orígenes centroamericanos o caribeños, y pues sigue esa criminalización que lleva a políticas públicas que los siguen violentando de una manera u otra. Quizá ya no son el tipo de graves violaciones que ocurrieron en ese momento, pero son otro tipo de violencias que siguen viviendo los compañeros centroamericanos, ¿no? Bueno, y para ustedes, ¿cómo ha sido la recepción de, no sé, yo supongo que ustedes realizan entrevistas, ¿no? A muchos de las personas que vivieron este proceso. ¿Hay apertura por parte de las personas que vivieron todo esto a hablar y narrar sus experiencias? Sí, llegamos a ciertas comunidades en las que fueron campamentos irregulares y que ahora ya son ejidos como tales, ¿no? Que llegaron a consolidar, y la verdad es que la comunidad está muy abierta. Inclusive entre este año y el anterior, ellos tuvieron un proceso de reelaborar su propia historia y empezaron a crear estos aniversarios del refugio, ¿no? Inclusive crearon libros, crearon como ciertos materiales contando la historia, ¿no? Inclusive de qué comunidad venían, de qué pueblo indígena, como relacionada ahí entre la historia de Guatemala y de su propia historia. Y la verdad son personas muy accesibles, que nos abrieron las puertas. Llegamos a ir 2-3 visitas para levantar estos testimonios, y la verdad es que colaboraron con nosotros pues de muy buena forma. Y de hecho ellos fueron los que nos brindaron un poco más de esta información, porque el tema del campamento guatemalteco es ampliamente estudiado. Después en los 90s ahí hay como un boom en estos estudios, pero sí era un poco difícil llegar a estas comunidades, sobre todo porque ahorita pues la frontera está en una situación de seguridad muy complicada. Nosotros nos costó como un año entrar porque pues estos grupos criminales les marcan pues el ritmo, ¿no? de sus actividades. Y bueno, pues ir también a hacer trabajo de campo y hacer las entrevistas, había que tomar medidas de seguridad muy directas, ¿no? Pero en sí las comunidades están muy, muy abiertas y están súper emocionadas por el informe y pues por ver parte de su historia reflejada en este mecanismo. Fíjense que yo estaba pensando en una cuestión un poco más de largo aliento. Conociendo un poco las políticas de inmigración de México, pues que ha sido un país que históricamente ha recibido a personas extranjeras de muchísimos países,
hay como una tendencia histórica a privilegiar a ciertas nacionalidades sobre otras. En el siglo XIX se llevó a cabo una política de poblamiento del norte del país, en donde se buscaba que este prototipo del migrante pues fuera europeo, incluso se buscó que fueran de origen católico en algún sentido también, para tener más afinidad con la cultura mexicana, o incluso con estas ideas de progreso a finales del siglo XIX, pues se pensaba en la cultura protestante, ¿no? Y creo que hay una tendencia, ahora ya ustedes nos dirán, sobre lo que ha implicado recibir a personas blancas versus personas de origen indígena o abiertamente morenas o negras. ¿Creen que hay un trasfondo de racismo en estos dolorosos episodios que han investigado sobre la llegada de guatemaltecos a nuestro país? Sí, consideramos que sí lo hay dentro de las instituciones, y trae consecuencias negativas a largo aliento o en el largo proceso, porque, por ejemplo, es muy conocido el exilio, el asilo chileno, argentino, sí. Pero el caso dentro de los libros de texto, las personas no están afines al refugio guatemalteco y al salvadoreño menos, ¿no? Ni siquiera nosotros pudimos entrarle con fuerza a eso, mucho menos el caribeño, ¿no? Entonces hay una parte ahí de la historia reciente de México que no se conoce debido a ese racismo que se ha mantenido dentro de las instituciones y que no nos permite ver una historia muy interesante, muy violenta también, pero que enriqueció culturalmente la frontera sur de México de una forma muy, muy valiosa. Pienso inclusive que esta forma diferente de asilar y de acoger a las poblaciones de distintos países incluso tiene que ver con cómo llegan y se insertan en la población mexicana, ¿no? Cómo pueden acceder a espacios, por ejemplo, intelectuales, ¿no? Tenemos descendientes o directamente personas de origen argentino, chileno en las academias, incluso en algunos espacios políticos también, pero yo no conozco por lo menos gente de Centroamérica, en el caso particular de Guatemala, ¿no? Y pienso también en un símil de cómo se está viendo ahora el proceso y la crisis migratoria que hay en nuestro país en la actualidad con lo que está pasando con la población de origen haitiano, ¿no? Que es más o menos lo que está sucediendo en el sentido de que hay un rasero distinto, vienen que en condiciones también en las que evidentemente vienen sin nada, ¿no? No tienen redes de apoyo, no tienen tampoco redes económicas, aunque se insertan económicamente, pero por supuesto que hay también una diferenciación muy clara por origen racial, étnico. Sí, claro, pues ver cómo a los guatemaltecos es diferente, ¿no? De que los tenemos como vecinos, e inclusive es algo muy rico de los archivos, ver cómo ellos lo ven como un problema de seguridad, ¿no? E inclusive pues darle alojamiento, alimentación, agua potable, porque estuvieron en condiciones muy, muy, muy precarias. Uh-huh. Bueno, toda esa organización que se tuvo que hacer al vapor por una emergencia, creo que también ahorita refleja un poco, o sea, eso sirvió porque antes no existía esta figura del refugiado, estaba como asilado y exiliado. Entonces, este caso va a dejar algo pues en la historia de la institución, sobre todo de migración, y que va a dar pie a otro tipo de estrategias, ¿no? Tú lo mencionabas con la migración haitiana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va un poco de esta investigación y pues los invitamos a leer el informe final del mecanismo, que es muy interesante y bueno, que se hará público en septiembre de este año. Bueno, pues amigas y amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Quiero agradecer a Donovan y a Ildefonso por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa. Quiero que sepan que los micrófonos de Interruptus siempre están abiertos para ustedes. También quiero agradecer, como siempre, al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio que nos brinda, y en particular a Edgar Zárate en los controles técnicos, y como siempre a nuestro productor estrella, el buen Hernán Nájera, que es el productor de este programa. Los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales de Interruptus y de Radio Ciudadana AM. Bueno, pues me despido, y Donovan, Ildefonso, Carla, Misael, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima, que estén bien.
Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.